Bajo hielo en la Antártida se esconden secretos que podrían cambiar todo lo que sabemos sobre la vida en la Tierra, desde lagos ocultos con formas de vida desconocidas hasta misteriosas pirámides y anomalías totalmente inexplicables. La Antártida es mucho más que un desierto helado. Prepárate para descubrir 7 hallazgos más misteriosos encontrados bajo el hielo antártico. En 2013, un grupo de científicos perforó el hielo hasta llegar al lago Williams, un lago subglacial que ha estado aislado de la superficie durante cientos de miles de años. Nadie sabía qué esperar. ¿Estaría completamente muerto, congelado sin rastro de vida? La sorpresa fue mayúscula. Encontraron sí microbios vivos, pero estos no son microbios comunes, no tienen acceso a la luz del sol, así que no pueden hacer fotosíntesis como las plantas. Tampoco pueden alimentarse de materia orgánica como los animales. En cambio, estos microbios sobreviven alimentándose de minerales y compuestos químicos presentes en las rocas y el agua. Es como si pudieran comer piedras y convertirlas en energía. Para que te hagas una idea, es como si en la Tierra existieran criaturas que pudieran vivir en la oscuridad total de una cueva sin oxígeno, sin plantas y aún así prosperar. De hecho, algunos científicos creen que estos microbios podrían darnos pistas sobre cómo comenzó la vida en nuestro planeta. Hace miles de millones de años, cuando la Tierra era un lugar hostil y volcánico. Ahora, aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Hay quienes aseguran que los gobiernos y agencias científicas no han revelado todo lo que han encontrado bajo el hielo. Algunos teóricos sugieren que, además de microbios, podrían haber descubierto formas de vidas más complejas o incluso rastro de civilizaciones antiguas que quedaron atrapadas y olvidadas bajo el hielo. Por supuesto, oficialmente solo se hablan de microbios, pero quién sabe qué más podría estar oculto allá abajo. El lago Williams no es el único. Se estima que hay más de 400 lagos subglaciales en la Antártida, cada uno con su propio ecosistema aislado. Y lo más sorprendente es que en algunos de estos lagos se han detectado rastros de metano y un gas que en la Tierra suele estar asociado a la actividad biológica. ¿Será posible que haya vida aún más extraña esperando a ser descubierta? Este descubrimiento nos hace preguntarnos realmente, si la vida puede existir en un lugar tan inhóspito como el lago Williams, ¿por qué no podría haber vida en otro planeta? ¿Bajo hielo de Europa o en lagos subterráneos de Marte? ¿Y si estos microbios son solamente la punta del iceberg y bajo el hielo de la Antártida se esconde un ecosistema completo o incluso secretos que aún no estamos preparados para conocer? Imagina que eres un satélite orbitando la Tierra, escaneando cada rincón del planeta. La mayor parte del globo es familiar, océanos, continentes, ciudades, pero cuando pasas sobre la Antártida tus sensores detectan algo extraño. No es algo que se pueda ver a simple vista, porque está oculto bajo casi 2 kilómetros de hielo. Es algo que se siente. En 2006, los satélites de la NASA que miden el campo gravitacional de la Tierra notaron exactamente eso, una anomalía gravitacional masiva en una región remota llamada Wilkes Line. Pero, ¿qué es una anomalía gravitacional? Piénsalo de esta manera. Imagina que la capa de hielo de la Antártida es un colchón gigante y liso. Si pones una bola de boliche debajo del colchón, no la verás, pero si pasas la mano por encima, sentirás el bulto y el peso. Los satélites hicieron algo parecido, sintieron la presencia de algo increíblemente denso y masivo escondido bajo el hielo. Y cuando decimos masivo no exageramos, la estructura que causa esta anomalía tiene unos 500 kilómetros de diámetro. Para que te hagas una idea, es un área 2 veces más grande que el famoso cráter de Chicxulub, el que se asocia con la extinción de los dinosaurios. Esto lleva a los científicos a una teoría principal y escalofriante. Creen que se trata de la cicatriz de un impacto de un asteroide o cometa gigantesco, un objeto que según los cálculos habría chocado contra la Tierra hace unos 250 millones de años. ¿Y qué pasó en esa época? La mayor extinción masiva de la historia de nuestro planeta. La extinción del Pérmico-Triásico, también conocida como la Gran Mortandad, donde desaparecieron más del 90% de las especies marinas y el 70% de las especies terrestres. Durante décadas, los científicos no sabían qué la había causado. La anomalía de Wilkes Land podría ser la respuesta de la mayor catástrofe que ha sufrido la vida en la Tierra. Pero aquí es donde el misterio se profundiza. ¿Cómo se enterró bajo un hielo tan grueso? Nadie va a poder ver directamente este cráter. Todo lo que tenemos son datos indirectos, ecos gravitacionales y magnéticos de un evento cataclísmico. Y como siempre ocurre con los grandes misterios sin resolver, han surgido otras ideas. Algunos se preguntan, ¿y si no es un cráter? La anomalía también tiene características magnéticas extrañas. Podría ser un tipo de estructura volcánica desconocida, un supervolcán
volcán que alteró rápidamente el planeta. Incluso hay quienes susurran teorías más audaces. Dada su forma circular casi perfecta y su enorme tamaño, algunos especulan sobre la posibilidad de que sea una estructura artificial o una megaestructura de una civilización perdida o no terrestre, que quedó relativamente enterrada y olvidada por el tiempo y el hielo. Obviamente no hay ninguna prueba de esto, pero la imposibilidad de verificar qué hay realmente ahí abajo alimenta toda clase de especulaciones. Así que tenemos un misterio monumental. ¿Es la cicatriz de un apocalipsis que casi borró la vida de la Tierra? ¿O es algo completamente diferente? ¿O algo que aún no podemos comprender? La anomalía de Wixlan no es solamente un punto en un mapa, es un recordatorio de que nuestro planeta todavía guarda secretos monumentales y que bajo el paisaje más sereno y desolado puede yacer la evidencia de la violencia más extrema del universo o quizás algo más. En el centro de la Antártida Oriental se encuentra el lugar más frío y alto y seco de la Tierra, una meseta de hielo interminable, tan plana y desolada que parece de otro planeta. Si estuvieras allí, pensarías que bajo tus pies solo hay roca antigua y aplanada por el peso de millones de años de hielo. Eso es exactamente lo que pensaba un equipo de científicos soviéticos en 1958. Mientras atravesaban este desierto blanco, sus instrumentos diseñados para medir el grosor del hielo y mapear la roca de abajo, de repente se volvieron locos. En un lugar de un terreno plano, los datos revelaron picos afilados y valles profundos. No eran colinas, era una cordillera montañosa completamente oculta a la vista. La llamaron las montañas Gamburstev. Y aquí donde la mente empieza a dar vueltas. Estas no son montañas pequeñas, tienen una extensión de 1200 kilómetros, similar a los Alpes europeos, y sus picos se elevan hasta 3000 metros desde su base. Imagina los Alpes con sus picos nevados y sus valles verdes, pero completamente sepultados bajo una capa de hielo que en algunos puntos tiene más de 4 kilómetros de espesor. Es una cordillera fantasma, pero el verdadero misterio no es su tamaño, sino su propia existencia. Simplemente no debería estar ahí. Para que lo entiendas, las grandes cadenas montañosas como los Himalayas o los Andes se forman por el choque de placas tectónicas. Es como si dos autos chocaran de frente y el capó se arrugara hacia arriba. Pero las Gamburstev están en medio de una de las placas continentales más antiguas y estables de la Tierra. No hay ninguna colisión que las explique. Es como encontrar una cordillera del tamaño de los Alpes en medio del desierto de Australia. No tiene ningún tipo de sentido. Y el enigma se hace más profundo. Cuando los científicos usaron radares para ver a través del hielo, descubrieron que las montañas tienen picos afilados y valles escarpados, muy parecidos a las montañas rocosas o a los propios Alpes. Esto indica que son geológicamente jóvenes. Pero ¿cómo es posible? Esta es una de las partes más antiguas del planeta. Es una paradoja total. Son montañas de aspecto joven en lugar de increíblemente antiguos. La teoría más aceptada hoy en día es casi poética. Se cree que las montañas son muy antiguas, formadas quizás por eventos tectónicos de hace más de 1000 millones de años, pero ante eones estuvieron expuestas al aire y los ríos tallaron sus valles profundos dándoles esa forma escarpada. Y entonces, hace unos 34 millones de años, la Antártida comenzó a congelarse. La capa de hielo empezó a crecer y lentamente cubrió las montañas por completo, actuando como una cápsula del tiempo geológica. El hielo las protegió de la erosión del viento y la lluvia, preservando su aspecto joven y afilado hasta el día de hoy. Se cree que estas montañas fueron el punto de origen, el lugar del nacimiento de las gigantescas capas de hielo de la Antártida Oriental. Los primeros glaciares se formaron en sus picos y valles y desde allí se extendieron hasta cubrir todo un continente. Así que la próxima vez que veas una imagen de la Antártida, esa superficie blanca y plana, recuerda que debajo se esconde un paisaje secreto y majestuoso, una cadena montañosa que desafía cualquier tipo de regla de nuestro planeta y que fue el lugar donde comenzó la última gran edad de hielo, un mundo perdido, congelado en el tiempo. En 1984, en una zona llamada Allan Hills, una científica encontró una roca verdosa que no parecía gran cosa. La catalogaron como ALH 84001 y la guardaron. Durante años fue solamente una roca más en una vasta colección. Pero esta roca no solamente guardaba un secreto monumental, los análisis revelaron algo asombroso. Esta roca no era de la Tierra, ni siquiera era un asteroide común. Su composición química era idéntica a la de las rocas analizadas en Marte. Esta roca un pedazo del planeta rojo. Piensa en su viaje, es una odisea cósmica. Hace unos 16 millones de años, un asteroide gigantesco chocó contra Marte con tal fuerza que lanzó pedazos de la superficie marciana al espacio. Uno de esos pedazos fue nuestra roca.
vagó por el sistema solar, un viajero solitario en la oscuridad, hasta que hace unos 13.000 años fue atrapado por la gravedad en la Tierra y cayó en la Antártida, donde esperó pacientemente a ser descubierto. Es un auténtico mensaje en una botella enviado desde otro mundo, pero ¿qué decía el mensaje? Cuando los científicos liderados por David McKay de la NASA decidieron cortar la roca y analizar su interior con potentes microscopios electrónicos, encontraron algo que les heló la sangre. Dentro de las grietas del meteorito había unas estructuras diminutas segmentadas que se parecían asombrosamente a fósiles de bacterias. Eran miles de veces más pequeñas que un cabello humano, formas que parecían pequeños gusanos o cadena de microbios petrificados en la roca. En 1996, la NASA convocó una rueda de prensa que paralizó el mundo. El anuncio fue histórico y cauteloso, pero su implicación era clara. Habían encontrado posible evidencia de vida primitiva en Marte. El propio presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, dio un discurso sobre el descubrimiento. Por un momento pareció que la pregunta más grande de la humanidad, ¿estamos solos?, había sido respondida. Pero la ciencia es rigurosa y aquí es donde el debate explotó. Otros científicos plantearon preguntas difíciles. ¿Podría esas estructuras ser simplemente formaciones minerales que parecían biológicas pero no lo son? ¿Y si la roca se contaminó con bacterias terrestres después de caer en la Antártida? ¿Son estas formas demasiado pequeñas para haber sido organismos vivos? El debate científico ha continuado durante décadas, con argumentos a favor y en contra, y no hay consenso definitivo. Pero el misterio permanece. El meteorito ALH 84001 ya no es solo una roca, es un ícono, un símbolo de nuestra búsqueda incesante de vida más allá de la Tierra. Imagina un equipo de paleontólogos en 2017, abrigados hasta los dientes, escalando las laderas de las montañas transantárticas. En medio de la blancura cegadora ven algo oscuro que rompe la monotonía. No son rocas comunes. Al acercarse se dan cuenta de que están tocando madera convertida en piedra. No son solo unos pocos fragmentos en un bosque entero fosilizado. Pueden ver los tocones de los árboles todavía enraizados en el suelo donde crecieron. Pueden tocar la textura de la corteza petrificada. Si cortan una sección, podría contar los anillos de crecimiento, anillos que marcaron las estaciones de un mundo que ya no existe. Y aquí es donde la historia se vuelve alucinante. Estos no son árboles de hace unos miles de años, son hace de 200 millones de años del periodo pérmico. Para que entiendas lo que esto significa, tenemos que viajar en el tiempo. En esa época la Antártida no estaba en el polo sur, formaba parte del supercontinente Pangea y se encontraba mucho más al norte, en una latitud similar a la que hoy tiene el sur de Chile o Nueva Zelanda. Así que cierra los ojos, imagina esta Antártida. No hay hielo, el aire es húmedo y templado. En vez de un desierto blanco, estás en un bosque denso y exuberante. Los árboles se elevan hacia el cielo. El suelo está cubierto de lechos y musgo. Probablemente había insectos zumbando y los primeros reptiles y anfibios moviéndose entre las sombras. Un dato increíble que descubrieron los científicos es cómo estos árboles sobrevivían en esa latitud. Aunque el clima era templado, habría tenido que soportar meses de oscuridad total durante el invierno polar, seguido de meses de luz solar continua en verano. Los anillos de los árboles muestran que tenían un ciclo de vida único. Crecían rápidamente durante el verano de luz constante y luego entraban en un estado de invernación total durante la larga y oscura noche invernal. Es un tipo de bosque que no existe en ningún lugar de la Tierra hoy en día, pero este paraíso verde no duró para siempre. Este bosque fósil es como la última fotografía tomada antes de una catástrofe. Poco después de que estos árboles vivieran, la Tierra sufrió la mayor extinción masiva de su historia, la Gran Mortandad, que borró el 90% de la vida del planeta. El mismo evento que lo vimos podría estar relacionado con el impacto del asteroide Wexland. Estos árboles fósiles son más que simples rocas, son testigos silenciosos de un mundo perdido que nos demuestran que la Antártida no siempre fue un páramo helado, sino un continente vibrante lleno de vida. En 2016 el mundo se quedó boquiabierto. Imágenes satelitales de alta resolución que barrían la vasta cordillera de Ellsworth en la Antártida revelaron algo que no debería estar allí. En medio de un mar de picos irregulares y hielo se alzaba una montaña solitaria con una forma inconfundible, una pirámide casi perfecta. No era una ilusión óptica, la estructura tiene una base cuadrada, 4 caras triangulares que se elevan con una pendiente uniforme y una punta afilada que apunta directamente al cielo. Para que te hagas una idea de su escala, su base mide unos 2 kilómetros por lado, lo que la hace comparable al tamaño de la Gran Pirámide de Giza, aunque mucho más alta. La imagen se hizo viral en cuestión de horas, y las preguntas explotaron en internet y en los círculos de misterio. ¿Cómo es posible
que existe una estructura tan geométrica en la naturaleza? ¿Podría ser una estructura artificial construida por una civilización desconocida? ¿Es esta la prueba de la Antártida? ¿Fue alguna vez habitada? Quizás cuando era continente verde y templado, mucho antes de la historia que conocemos. La idea es increíblemente seductora. Imagina una civilización perdida con la tecnología para construir monumentos colosales que fue borrada del mapa por una edad de hielo, dejando solo esta pirámide como su último y silencioso testigo. Pero como siempre, la ciencia llegó con una explicación más terrenal y en cierto modo es igual de fascinante. Los geólogos nos dicen que esta formación es un fenómeno natural conocido como OR o pico piramidal. Es el resultado de la erosión glacial a lo largo de millones de años. Imagina una montaña de roca muy dura, ahora imagina glaciares gigantes fluyendo a su alrededor desde varios lados como si fueran ríos de hielo. Estos glaciares van tallando y socavando las laderas de la montaña. Al mismo tiempo, el ciclo constante de congelación y descongelación del agua que se filtra en las grietas de la roca actúa como un martillo y un cincel natural, rompiendo fragmentos y afilando las aristas. Cuando este proceso ocurre en una montaña desde 3 o 4 lados a la vez, el resultado puede ser un pico aislado con caras triangulares y planas, una pirámide natural. Es en esencia lo que queda de una montaña mucho más grande después de que los glaciares la hayan esculpido. La ciencia nos da la respuesta más lógica y probable, pero la imagen de esa pirámide solitaria, perfecta y silenciosa en medio del continente más inhóspito del planeta sigue alimentando nuestra imaginación. ¿Es solo una montaña o es un eco de algo más esperando en silencio bajo el hielo a que alguien descifre su verdadero secreto? La respuesta por ahora sigue enterrada en la Antártida. El lago Vostok es el lago subglacial más grande de la Antártida, situado a unos 4 kilómetros bajo el hielo. Descubierto en los años 90, ha estado aislado durante más de 15 millones de años y en 2012, científicos perforaron el hielo y encontraron microorganismos desconocidos, lo que se sugiere que había formas de vida únicas en su interior. Imagina que un equipo internacional de científicos logra perforar el hielo del lago Vostok y extraer muestras de agua. Todo parece ir bien, pero sin saberlo, uno de los investigadores entra en contacto con una gota microscópica que contiene un antiguo, completamente desconocido para la humanidad. Al regresar a la base, el científico comienza a sentirse mal, fiebre alta, dolores musculares y síntomas extraños que ningún médico puede identificar. Pronto, otros miembros del equipo presentan los mismos síntomas. Los médicos intentan tratarlos, pero los medicamentos modernos no surten efecto, porque el tan antiguo y diferente que el sistema inmunológico humano no sabe cómo combatirlo. Mientras tanto, el virus propaga rápidamente por la base y antes de que puedan poner a todos en cuarentena, un avión de suministros llega y sin saberlo transporta el fuera de la Antártida. En cuestión de semanas, la misteriosa enfermedad comienza a aparecer en diferentes partes del mundo, desconcertando a los científicos y médicos. El brote se convierte en una emergencia global. Los laboratorios luchan por secuenciar el genoma del y encontrar una cura, pero el tiempo corre y la humanidad se enfrenta a una amenaza invisible. Surgía de las profundidades heladas de la Antártida, donde había permanecido dormida durante millones de años. Esto podría ocurrir si no se generan los cuidados adecuados en estas impresionantes exploraciones. Muchísimas gracias por llegar hasta el final del video. Si te ha gustado, por favor dale un like y comenta lo que desees. Aquí tienes 2 recomendaciones para que sigas maratoneando nuestros videos. Muchísimas gracias nuevamente y espero tengas una excelente noche.